Bueno, entonces vamos a continuar con Amén. este cursito de hermenéutica bíblica. Ya habíamos hablado qué significa la hermenéutica la clase pasada y empezamos nosotros a estudiar el Génesis, ¿verdad? Porque de ahí vamos a empezar a leer la Biblia. Habíamos dicho que el Génesis tenía diferentes temas y que todos debíamos leerlos primero de acuerdo al contexto, y ya que entendíamos el contexto, entonces ya podíamos entender cuál era la aplicación práctica para nosotros. Vimos que la creación no nada más es literal, sino también se aplicaba a nuestra creación espiritual y cómo cuando entra Jesús nos da luz para empezar Dios a crear y a formar y a darnos un propósito en la vida. Y estudiamos también el jardín del Edén, cómo Dios nos puso en el jardín del Edén, nos había dado todo lo que necesitábamos para estar ahí, todo tenía un propósito. Pero, ¿qué pasó? Que en el capítulo 2, bueno, perdón, la creación de Eva y Adán, obviamente, y en el capítulo 3 sucedió la caída, es decir, entró el pecado al mundo, el Señor tuvo que sacarlos del paraíso, y eso fue lo que estudiamos la clase pasada. Y hoy vamos a continuar con la historia de Caín y Abel. Ujú. Y en los capítulos 4 y 5 también se mencionan a los descendientes de Adán. Ahora, este capítulo es importante, obviamente, por su contexto original, también por la aplicación que tiene, y vamos a ver también cuál es la aplicación espiritual que se refiere también a Jesús, pero al mismo tiempo voy a dar un ejemplo de qué pasa cuando sacamos los textos fuera de contexto, cómo podemos terminar con ideas y con cosas que la verdad no era lo que intentaba Dios tratar de decirnos, ¿vale? Entonces, vamos a ver la historia de Caín y Abel. Es una historia que, bueno, yo creo que la mayoría de las personas conocen esta historia, ¿verdad? Entonces, quiero que imaginen que leemos esta pequeña historia así de la Biblia y después vamos a ver qué conclusiones podríamos sacar de leer este texto sin conocer el contexto, ¿ok? Entonces dice así. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. De hecho, una de las muchachas que se conecta con nosotras decía que ella no entendía esta historia porque casi casi era la culpa del Señor que pues Caín se hubiera enojado porque no le recibió su ofrenda, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si leyéramos solamente este texto sin considerar el contexto, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Y podemos decir que es a la siguiente. Número uno, hay que hacer algo por Dios para agradarle, porque es lo que querían hacer estos chicos. Dos, Dios no acepta cualquier cosa, entonces aceptó una ofrenda, pero no aceptó la otra. Pero en el texto no se nos dice qué clase de ofrenda Dios quería, sino ellos se la llevaron de acuerdo a lo que ellos imaginaban. Y aquí vemos cómo Dios muestra favoritismo, o podría parecer que Dios está mostrando un favoritismo y que no es justo, porque entonces acepta una y no acepta la otra. Y como había mencionado hace un momento, pareciera que Dios tuvo la culpa de que Caín se enfureciera y se pusiera triste porque no aceptó su ofrenda, ¿verdad? Entonces, podríamos llegar a esta conclusión o estas conclusiones si no consideramos todo el contexto, ¿ok? Pero vamos a ver algo importante que tenemos que hacer antes de leer la Biblia, cualquier parte que sea de la Biblia. Siempre hay que pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos revele, ¿ok? Fíjense lo que dice Efesios 1:7. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Necesitamos tener el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación para poder conocer más a Dios, para poder entender su palabra. Recuerden que es un libro eh, supernatural, que una persona que no tiene las intenciones adecuadas, que no quiere realmente conocer a Dios, no va a tener ese espíritu de sabiduría
ni de revelación. No va a entender lo que se está leyendo y mucho menos va a poder aplicarlo a su vida. Entonces, es importante orar y pedirle al Señor que siempre nos ayude a entender su palabra. Ahora, vamos a ver, dice así, la historia de Caín y Abel. Esa historia la vamos a encontrar en Génesis, en el capítulo 4 del 1 al 16. Entonces, vamos a ir leyendo esto. Dice así, número 1. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después, versículo 2. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Entonces vamos a ir viendo versículo por versículo para ver qué información tenemos, qué podemos concluir de lo que leemos. La información que tenemos es que los hermanos tenían diferentes trabajos, ¿verdad? Uno era pastor y otro era agricultor, ¿ok? Estos trabajos eran los que Dios le había encomendado a Eva y Adán en el principio. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, tengan dominio sobre los peces del mar, sobre los animales, todo lo que hay sobre la tierra, y cuiden del jardín? Entonces, eran los trabajos que tenían que hacer ellos, cuidar de los animales, entrenarlos y cuidar del jardín. Y era lo mismo que estaba haciendo Caín y Abel. Hasta aquí no había nada malo con sus trabajos. Al contrario, todo parecía normal y estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer, ¿verdad? Luego continuamos. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Vamos a ver, aquí dice, Dios no le pidió a Caín una ofrenda. De él salió darle una ofrenda al Señor, ¿ok? Dios no le dijo Caín o le dijo a Abel y Caín, preséntenme una ofrenda. No, 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 de él salió. Ahora nos podemos preguntar, ¿y por qué le llevó la ofrenda? Podría ser que sus padres, Eva y Adán, le habían platicado de lo que pasó en el jardín y sabían que ellos tenían que hacer algo por el Señor, quizás. Ahora, tampoco se nos dice qué tipo de frutos le llevó al Señor, ni qué tipo de frutos hubiera querido Dios, no sabemos, pero sí sabemos que era una ofrenda de frutos, ¿ok? Tampoco se nos dice la calidad de los frutos, si eran los primeros frutos, los últimos frutos, los que ya se habían caído del árbol. Y tampoco sabemos cómo escogió qué llevar, ¿ok? Y qué no llevar. A lo mejor se llevó unas piñas, pero dejó las naranjas. No sé, la escritura no nos da esos detalles, ¿ok? Lo que sí sabemos es que él mismo decidió lo que era aceptable y lo que no, porque dice aquí, él presentó una ofrenda de fruto al Señor, ¿ok? Él decidió, pues yo le voy a llevar este fruto. Bien, continuamos. Número 4 dice así. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí, ¿qué información encontramos? Abel eligió con cuidado su ofrenda porque dijo que había escogido lo mejor que él tenía. Él de alguna manera quería agradar al Señor con lo mejor que tenía. ¿Y por qué al Señor le agradó su ofrenda? ¿Por qué será porque la escogió con lo mejor o porque eran los primogénitos o porque eran ovejas y no frutos? ¿Y por qué es extraño que la escritura nos mencione que los primogénitos con su grasa? Recuerdan que al principio yo les había dicho que cuando no se nos dan detalles es para que meditemos, para que indaguemos más en la palabra, pero cuando se nos da un detalle es porque tenemos que poner atención, ¿verdad? Entonces, eso después lo podemos ir indagando e investigando, pero con este versículo es lo que tenemos. El número 5 dice, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Vamos a ver, tenemos una pista. No sabemos entonces en qué consistía la ofrenda de Caín, exactamente qué tipo de frutos, pero sí sabemos que no ofreció lo mejor, porque la Biblia lo menciona para Abel, pero no para la ofrenda de Caín. Eso quiere decir que había algo mal con Caín, quizás en sus acciones, probablemente con sus intenciones. Y sabemos también que no pudo controlar sus emociones. Él se enfureció, se enojó, se puso triste, en otras palabras, hizo un berrinche.
¿Y por qué no habló con Dios para pedir una explicación? Podía haberle preguntado al Señor, y bueno, ¿y por qué no aceptaste mi ofrenda? ¿Por qué si aceptaste la de Abel y por qué no la mía? Podía haber hecho eso y Dios le podía haber contestado, pero no lo hizo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Entonces aquí vemos que es Dios quien se acerca. Caín podía haber ido, pero el Señor lo vio triste, enojado. Obviamente Dios ya sabía qué es lo que tenía, ya sabía por qué se había enojado. Pero cuando Dios se acerca es porque nos está dando una oportunidad, cuando le estaba dando una oportunidad a Caín para reflexionar, quizá para preguntarle a Dios por qué no aceptaste la verdad y para darse cuenta de qué es lo que pasaba exactamente, cuál era el problema dentro de su corazón. Ujú. Ahora, le dice el Señor a Caín, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Y aquí tenemos una información súper valiosa. Quiere decir que las intenciones y las acciones de Caín no eran buenas desde antes de llevar esta ofrenda. Si Caín hubiera hecho lo bueno, no se habría ofendido por el rechazo de su ofrenda. Y aquí Caín trató de esconder lo que estaba mal en su corazón, haciendo algo para agradar a Dios. Entonces, sus intenciones no eran buenas, como que quería disimular lo que estaba mal en su corazón, llevándole algo al Señor. Vamos a llevarle algo de lo que yo hago, unos frutitos, a ver si se contenta. Pero el Señor sabía lo que estaba pasando con él. Ahora, dice así. Esto es importante para nosotros, el versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Ok? Vamos a ver. En el versículo 7 dice allá es lo que acabo de leer. Entonces, Dios rechaza a quien hace lo malo cuando se niega a hacer lo correcto. Y eso es importante. Hay personas que, aún sabiendo que están haciendo mal, no quieren corregir esa actitud. Siguen insistiendo quizá en pensar que ellos tienen la razón y no quieren hacer lo correcto. Dios sabía que Caín no quería hacer lo correcto. El pecado está cerca de los que no hacen lo correcto. El pecado es como una fuerza que controla. El Señor dijo, o tú controlas el pecado o el pecado te va a controlar a ti. No hay de otra, no hay de que, no, no me toca a mí ni yo lo toco. No, es una u otra. Si nosotros no dominamos al pecado, el pecado nos va a dominar a nosotros. Y las intenciones tienen mucho que ver en que el pecado nos domine o no nos domine. Entonces, y aquí el Señor nos está diciendo que el pecado puede ser controlado, que nosotros podemos tener dominio sobre el pecado. Ahora, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Aquí tenemos el versículo 8. Pues aquí el Señor le pregunta a Caín, versículo 9, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? Y aquí que podemos ver, Dios mío, ¿qué hizo Caín? ¿Qué le habría dicho Abel a Caín que lo hizo enfurecer aún más al grado de haberlo matado? No creo que nada más por envidia se haya enojado. Probablemente Abel fue a decirle algo que estaba haciendo mal a Caín y Caín se enojó tanto que lo mató. Caín se ofendió por lo que Dios ya le había dicho también y encima Abel. Ahora, el Señor le estaba dando otra oportunidad para reflexionar y pedir perdón y ayuda. Le preguntó, ¿y dónde está tu hermano? Aquí el Señor le está tratando de llevarlo a una conversación, a tener un diálogo, a darle una oportunidad de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo mal. Y Caín siguió sin querer aceptar lo que estaba mal en su corazón. Se portó orgulloso en lugar de ser humilde. Y encima se puso a la defensiva y cuestionó y culpó al Señor. ¿No es tu obligación cuidar de los humanos? Estoy parafraseando. ¿Por qué no cuidaste a Abel? Porque el Señor le preguntó, ¿y dónde está tu hermano? Y Caín le contestó, ¿y yo qué tengo que hacer cuidando a mi hermano? O sea, no es mi responsabilidad, ¿no? Es casi echándole la culpa al Señor.
En el versículo 10 dice el Señor, ¿qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. A ver, aquí el Señor exclama, ya no pregunta, aquí ya no viene a darle más oportunidad, aquí le dice, mira, hiciste esto y esta es la consecuencia. Aquí otra cosa interesante que el Señor le dice, que la sangre habla y condena, y el pecado le trajo maldición a su vida y a todo lo que hizo. ¿Se dan cuenta cómo afectó el resto de su vida? Caín no tuvo a dónde ir y vivió escondiéndose. El Señor le dijo que iba a ser un fugitivo errante. Caín, continúa la escritura, dice, este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Vemos que insiste sin arrepentimiento. No quiere arrepentirse el hombre a pesar de ver las consecuencias. No quiere pedir perdón. No le dice al Señor que por favor lo perdone. Y sabía que esto le iba a costar vivir alejado del Señor y aún así no se arrepintió. ¿Qué pasó? Que prefirió vivir con miedo a las consecuencias y sabía que tarde o temprano su pecado merecía la muerte. Lo sabía. 15. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. El Señor aún así tuvo compasión y de alguna manera protegió a Caín para que nadie le hiciera daño, a pesar de que se merecía el castigo. Pero ¿qué significó esto? Que Caín ya no pudo vivir nunca más en la presencia del Señor. Perder la presencia del Señor, yo creo que era peor que lo mataran. Y sus actos fueron los que determinaron las consecuencias de su pecado, sus intenciones. Entonces vamos a ver qué aplica después de leer esta historia. Obviamente hay aplicaciones prácticas para nosotros, para nuestra vida. ¿Qué podemos aplicar? Número uno, no podemos agradar a Dios si no tenemos intenciones correctas, porque todo lo que haga por Él o para Él no será aceptado. Necesito tener las intenciones correctas para poder agradar al Señor. Él se fija en las intenciones, no en lo que yo puedo hacer muchas cosas en la vida y decir, ay, yo hice todo esto por ti, pero si mis intenciones no eran las correctas, eso al Señor no le va a agradar porque Él conoce lo que hay en mi corazón. Ahora, las ofrendas a Dios deben ser voluntarias y presentadas con las correctas intenciones y dándole lo mejor. Solo así las aceptará. Tampoco yo puedo, a lo mejor tengo la intención adecuada, pero digo, bueno, a lo mejor le va a gustar esto al Señor y le escojo cualquier cosa. No, el Señor no nos pide las cosas. Si vamos a hacer algo por Él, tiene que ser porque queremos, porque es voluntario por realmente querer agradarle, por hacer algo que lo haga sonreír. Y entonces, si yo voy a hacer algo por él, pues tiene que ser lo mejor, tengo que darle lo mejor de mi tiempo, tengo que darle lo mejor de mi tiempo, el mejor de mis esfuerzos, lo mejor de mi amor, todo lo mejor que yo tenga, porque realmente él se lo merece, no es que se lo estemos ofreciendo a alguien que sea así arbitrariamente, sino de verdad se lo merece. Ahora, el Señor siempre nos va a poner en situaciones donde salgan a relucir nuestras verdaderas intenciones. Y eso lo hace el Señor para que nos demos cuenta de lo que hay dentro de nosotros y Él se va a acercar para ayudarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros? Debemos responder siempre con humildad y pedir ayuda si es que nos ha hecho ver que no tenemos las intenciones adecuadas y debemos pedirle que nos ayude a cambiar. Y solo así es como nosotros vamos a poder dominar el pecado. Amén. No debemos enfurecernos con otras personas y mucho menos lastimarlas, especialmente cuando esas personas quizás me estén diciendo cómo hacer las cosas correctamente. Y eso va a demostrar humildad de nuestra parte. No hagamos como Caín.
Debemos siempre arrepentirnos y pedir perdón al Señor, no importa lo que hayamos hecho. Hemos visto en esta escritura que el Señor es muy misericordioso y Él no quiere que estemos alejados de su presencia y nos va a dar oportunidad. Y cuando tengamos esa oportunidad, simplemente pidamos perdón al Señor, arrepintámonos y Él nos va a ayudar ya sea a solucionar el resto o a sanar nuestro corazón de cualquier cosa que tengamos dentro. Sabemos que es compasivo y paciente, es una y otra vez mm, nos va a dar oportunidades, pero el pecado y las malas intenciones van a traer maldición a todo lo que hagamos. Tenemos que tener esto en mente. Si vivo en pecado y negándome a hacer lo correcto, pues voy a vivir con temor. Entonces, si vivimos negándonos a hacer lo correcto, e insistimos en nuestro pecado o en justificar nuestro pecado, entonces vamos a vivir con temor y eso nos va a alejar de la presencia del Señor. Ahora, las oportunidades que Dios nos da no son para siempre. Ahorita tenemos oportunidad, tenemos vida. Cada día que nos levantamos y podemos abrir los ojos es un día más donde el Señor nos va a dar oportunidad, pero no van a durar para siempre. No sabemos qué va a pasar primero, si nos vamos a morir de repente o puede ser que Cristo venga en cualquier momento. Entonces, siempre debemos pensar que si Dios me da una oportunidad, tengo que aprovecharla. Así tenga yo que arrepentirme o me haga sentir mal en el momento, pero el Señor no me va a rechazar. Si me está dando una oportunidad es porque Él quiere estar conmigo. Él no me quiere alejar de su presencia. Y eso es una muestra de su amor realmente. Amén. Ahora, Jesús está en todas las historias de la Biblia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que todas las historias de la Biblia de alguna manera nos van a llevar a Cristo? Se van a unir a la visión grande de toda la trama de la historia. Fíjense lo que dice Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Aquí la escritura se está refiriendo a que nosotros nos hemos acercado a un mediador, es decir, a alguien que intercede por nosotros, ¿ok? Pero aquí lo interesante es que dice, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel, ¿ok? Vamos a ver el Evangelio en la historia de Caín y Abel. Quiere decir que la sangre de Cristo habla y condena a los pecadores. ¿Por qué nos condena? Porque Él murió por todos los pecados del mundo, pero al mismo tiempo, no nada más nos condena, sino que también nos justifica cuando nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido. Eso quiere decir que recuerdan que decía el Señor a Caín que la sangre de Abel clama por justicia. Es decir, que la sangre de Abel fue derramada y la sangre habla, ¿ok? Pero aquí nos dice el Señor que la sangre de Cristo también habla. Y no nada más nos condena, porque la sangre de Abel condenó a Caín, porque fue quien lo mató, ¿verdad? Pero aquí decimos que la sangre de Cristo nos condena a nosotros, porque nosotros somos pecadores. De alguna manera, fuimos los que crucificamos al Señor Jesús, fuimos los culpables de su muerte. Entonces su sangre habla para condenarnos, pero al mismo tiempo esa sangre nos va a justificar ante el Señor, porque por eso es que Jesús es el mediador entre el Padre y nosotros para que podamos ser perdonados. Entonces, estamos viendo cómo poco a poco van a ir saliendo de las historias de la Biblia las conexiones espirituales, las aplicaciones prácticas para nosotros. Amén.